Antes de escuchar esta historia, recuerda algo, no todas las oraciones se hicieron para pedir protección. Algunas se hicieron para abrir puertas. Y si alguna vez escuchas una voz rezando al revés en tu casa, no digas amén. La historia de hoy es, la casa donde rezaban al revés. Mi abuela no murió rezando. Eso fue lo que descubrí 3 semanas después de enterrarla, cuando encontré las grabaciones escondidas detrás del altar de la sala. Hasta ese momento, todos en la familia repetían la misma versión, que mi abuela, doña Elvira, había muerto tranquila, sentada en su mecedora, con el rosario entre los dedos y una vela encendida junto a la imagen de la Virgen del Carmen. Decían que se había ido en paz. Decían que su cara estaba serena. Decían que, cuando mi tía la encontró, todavía tenía los labios entreabiertos, como si hubiera estado terminando un Padre Nuestro. Pero eso era mentira. Mi abuela no estaba rezando. Mi abuela estaba pidiendo que no la dejaran entrar. Yo me llamo Mariana, tengo 34 años, y durante mucho tiempo hice todo lo posible por no volver al pueblo donde crecí. No porque odiara el lugar, sino porque había recuerdos que se quedaban pegados a las paredes, a los caminos, al olor de la tierra mojada después de la lluvia. San Isidro de los Cedros era uno de esos pueblos pequeños donde todo mundo sabía todo de todos, aunque nadie dijera nada de frente. Un pueblo de calles angostas, casas viejas, señoras sentadas en las puertas, perros echados bajo la sombra y una iglesia en el centro que tocaba las campanas a horas que ya nadie entendía bien. Mi abuela vivía en la última calle antes del arroyo seco. Una casa grande, amarilla, con techo alto, ventanas de madera y un patio lleno de macetas viejas. De niña me parecía enorme. Había cuartos que casi nunca se usaban, pasillos donde siempre hacía frío y una habitación al fondo que permanecía cerrada con llave. La llamábamos el cuarto de los santos. Eso decía mi abuela. Que ahí guardaba imágenes religiosas, veladoras, manteles bordados, crucifijos antiguos y cosas delicadas que los niños no debíamos tocar. Pero nunca nos dejó entrar. Ni a mí, ni a mis primos, ni siquiera a mi mamá. Cuando preguntábamos, ella solo decía, hay cosas que se respetan, mija. No todo se mira. Yo crecí creyendo eso. Luego me fui a la ciudad, estudié, trabajé, me casé, me divorcié y aprendí a vivir lejos de los domingos familiares, de las misas obligadas y de esa casa donde siempre parecía que alguien susurraba en los cuartos vacíos. Mi abuela murió en abril. Yo no pude llegar al funeral. O quizá no quise llegar a tiempo. Eso todavía me cuesta aceptarlo. Mi mamá me llamó llorando una madrugada. Mariana, tu abuela se fue. Recuerdo que me senté en la cama sin entender al principio. Afuera todavía estaba oscuro. El celular iluminaba mi mano. Mi mamá respiraba entrecortado del otro lado. La encontró tu tía Rosa. Estaba en la sala. Dicen que fue el corazón. Dije lo que uno dice en esos momentos. Que lo sentía. Que iba a haber vuelos. Que llegaría lo antes posible. Pero no llegué. Para cuando pisé el pueblo, mi abuela ya estaba bajo tierra. La casa quedó en silencio. Y como mi mamá no quería encargarse de nada, y mis tíos solo discutían por dinero, me pidieron a mí que fuera a revisar papeles, separar objetos personales y preparar la propiedad para venderla. No me pareció mala idea. Pensé que sería rápido. 2 o 3 días, quizá. Limpiar, tirar lo viejo, buscar escrituras, hacer inventario, cerrar y regresar a mi vida. Eso pensé. La primera tarde llegué con una maleta pequeña, una carpeta de documentos y una sensación amarga en el pecho. La llave de la casa estaba debajo de la maceta de siempre. Eso me dolió más de lo que esperaba. Mi abuela nunca cambió sus costumbres. Ni siquiera al final. Abrí la puerta principal. La madera crujió con ese sonido largo, familiar, como si la casa exhalara después de haber estado aguantando la respiración. Adentro olía a cera, humedad y flores secas. Todo estaba casi igual.
La sala con los muebles cubiertos por sábanas claras. El retrato de mi abuelo en la pared. El reloj detenido a las 3:12. El altar en la esquina, lleno de imágenes religiosas, rosarios, escapularios, vasos con agua turbia y una vela consumida hasta la base. Me acerqué al altar. Había una fotografía de mi abuela junto a una imagen de la Virgen. La foto era reciente, tomada quizá en su último cumpleaños. Ella estaba sentada en el patio, con su vestido café y una sonrisa cansada. Pero había algo raro. La fotografía estaba volteada. No boca abajo. Al revés, como en espejo. Las letras de una bolsa de pan sobre la mesa se veían invertidas. El reloj del fondo marcaba los números al contrario. Hasta el lunar que mi abuela tenía cerca de la boca aparecía del lado equivocado. Pensé que quizá la foto se había impreso mal. La dejé donde estaba. Ese fue el primer error. Esa noche dormí en el cuarto que usaba cuando era niña. No me animé a dormir en el de mi abuela. Había algo demasiado reciente en sus sábanas, demasiado personal en su peine, en sus medicinas, en sus zapatos junto a la cama. Me acosté temprano, pero no pude dormir. El pueblo de noche tiene un silencio distinto al de la ciudad. No es ausencia de ruido. Es como si todo estuviera escuchando. A eso de las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Lentos. Suaves. Como de alguien caminando descalzo. Me incorporé en la cama. Al principio pensé que era madera asentándose, una rama golpeando, un gato en el techo. Pero los pasos siguieron. Pasaron frente a mi puerta. Se detuvieron. Yo contuve la respiración. Del otro lado alguien susurró. No entendí las palabras. Era una voz de mujer. Muy baja. Como si rezara con la boca pegada a la puerta. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la oscuridad. El susurro continuó unos segundos más. Después se alejó. No prendí la luz. No abrí. Me quedé sentada hasta que amaneció, repitiéndome que no había escuchado nada. Al día siguiente empecé a limpiar. Abrí ventanas, levanté sábanas, tiré periódicos viejos, revisé cajones. Encontré recibos de luz, boletas prediales, cartas de mi abuelo, fotografías familiares, estampitas religiosas y una cantidad absurda de veladoras sin usar. Mi tía Rosa llegó cerca del mediodía. Traía pan dulce y café. ¿Dormiste bien?, me preguntó. La miré más de lo necesario. Sí. Bueno, más o menos. Ella dejó la bolsa sobre la mesa. Esta casa hace ruido. No dijo las casas viejas hacen ruido. Dijo esta casa. Como si hablara de una persona. Nos sentamos en la cocina. Mi tía Rosa era la menor de los hermanos de mi mamá, pero parecía mucho mayor. Tenía los ojos hundidos, la piel seca y esa forma de mirar hacia los lados que tienen las personas que cargan secretos. ¿Tú encontraste a mi abuela?, le pregunté. Ella apretó la taza con las 2 manos. Sí. ¿Cómo estaba? Mi tía bajó la mirada. Ya te dijeron. Me dijeron que estaba rezando. No contestó. El silencio se volvió incómodo. Tía. Ella suspiró. Tu abuela estaba en la sala. Eso ya lo sé. La silla estaba volteada hacia la pared. Sentí un frío pequeño en la nuca. ¿Hacia la pared? Sí. ¿Y el rosario? Mi tía Rosa se persignó, pero lo hizo raro. De derecha a izquierda. Luego pareció darse cuenta y bajó la mano de golpe. No quiero hablar de eso. Tía, yo estoy sola aquí. Si hay algo que debas saber. Me interrumpió. No duermas con las puertas abiertas. La miré sin entender. ¿Qué? Cierra tu cuarto. Y si escuchas que alguien reza en la madrugada, no contestes amén. Sentí que la cocina se hacía más fría. ¿Por qué?
Mi tía se levantó. Porque no sabes quién está terminando la oración. Se fue sin tocar el pan. Esa tarde revisé el cuarto de mi abuela. No quería entrar, pero necesitaba buscar documentos. La habitación estaba ordenada con una precisión casi triste. Sus vestidos colgados por color. Sus zapatos alineados. Una libreta junto a la cama. Pastillas. Un vaso de agua. Un rosario negro sobre la almohada. En la pared había más fotografías. Familiares. Bodas. Bautizos. Cumpleaños. Mi primera comunión. Me acerqué a verlas. Todas estaban normales, excepto una. Era una foto vieja, quizá de 1998. Estábamos varios niños en el patio. Yo tendría 6 años. Mi abuela estaba detrás de nosotros con las manos sobre mis hombros. En la imagen, todos mirábamos hacia la cámara. Todos menos yo. Mi versión de niña estaba volteada hacia la ventana del fondo. Y en esa ventana había una cara. No era clara. Apenas una mancha pálida detrás del vidrio. Pero mientras más la miraba, más sentía que no era una sombra. Era alguien mirando desde dentro de la casa. Llevé la foto a la cocina, donde había más luz. La cara desapareció. Solo quedó el reflejo del patio. Pensé que mis ojos me estaban engañando. Dejé la foto sobre la mesa y seguí buscando. En el buró de mi abuela encontré una llave pequeña pegada con cinta debajo del cajón. Sabía exactamente de qué era. El cuarto de los santos. La llave estaba fría. Más fría de lo normal. La sostuve unos segundos, dudando. De niña imaginé muchas veces lo que habría detrás de esa puerta. Ángeles de yeso, vírgenes antiguas, cajas llenas de secretos, quizá dinero escondido. Cosas de abuela. Pero en ese momento, siendo adulta, parada en su habitación muerta, con la llave en la mano, sentí una resistencia que no venía de mí. Como si la casa entera no quisiera que abriera. Aún así, fui. El cuarto de los santos estaba al final del pasillo, junto al patio trasero. La puerta era de madera oscura. Tenía una cruz clavada encima del marco, pero la cruz estaba invertida. No colgada de cabeza. Clavada así a propósito. Me acerqué despacio. El aire ahí olía diferente. No a humedad ni a polvo. Olía a cera apagada y tierra húmeda. Metí la llave. Entró sin dificultad. Pero antes de girarla, escuché un golpe desde dentro. Uno solo. Seco. Como si alguien hubiera tocado la puerta con los nudillos desde el otro lado. Retrocedí. El pasillo estaba vacío. Entonces sonó mi celular. Era mi mamá. Contesté con la voz temblorosa. Bueno. Mariana, ¿estás en la casa? Sí. Salte. No pregunté por qué. Su tono me dejó helada. ¿Qué pasó? Tu tía Rosa me habló. Dice que encontraste la llave. Miré la puerta. Mamá, ¿qué hay en el cuarto? Silencio. Mamá. Tu abuela no quería que tú volvieras a esa casa. Eso me dolió. Qué bonito. No lo digo por mala. Lo digo porque ella sabía que tú eras la que más escuchaba. ¿Escuchaba qué? La llamada empezó a fallar. No abras si oyes rezar. Mamá, explícame. Y no veas las fotos de noche. La llamada se cortó. Me quedé en el pasillo con el teléfono en la mano, respirando despacio. La puerta volvió a sonar. Toc. Esta vez más suave. Luego una voz desde dentro dijo, Marianita. Era la voz de mi abuela. No una voz fantasmal. No un eco. Era su voz exacta, con esa forma áspera y dulce que tenía cuando me llamaba a comer. Marianita, ayúdame a rezar. No sé cómo logré moverme. Corrí a la sala, tomé mi bolsa,
las llaves del coche y salí de la casa. Cerré con seguro y me quedé afuera, bajo el sol de la tarde, temblando. Me fui al único hotel del pueblo. No era realmente un hotel. Era una casa adaptada con 5 cuartos, ventiladores viejos y una señora que te daba la llave sin pedir demasiadas explicaciones. Me registré con una identificación y subí. Pensé en irme esa misma noche, pero no podía. Las escrituras seguían en la casa. Los documentos estaban incompletos. Además, había algo en mí, algo terco y avergonzado, que no quería huir sin entender. A las 10:40 recibí un WhatsApp de mi tía Rosa. Perdóname. Yo debí quemarlo todo. Le marqué. No contestó. Le escribí. ¿Quemar qué? El mensaje quedó en una palomita. Luego llegó una foto. Era de la sala de mi abuela. Pero no la había tomado yo. La imagen mostraba el altar. Todas las figuras religiosas estaban volteadas hacia la pared. Y en el centro, donde antes estaba la foto de mi abuela, ahora había una fotografía mía. No una foto vieja. Una foto mía dormida en el cuarto del hotel. Tomada desde la esquina del techo. Solté el celular. Me levanté de la cama y prendí todas las luces. Revisé ventanas, baño, closet, debajo de la cama. No había nadie. La puerta seguía cerrada por dentro. Volví al celular con miedo. La foto ya no estaba. El chat de mi tía tampoco. Desapareció completo. Esa noche no dormí. A las 3:12, el reloj de pared del cuarto se detuvo. El mismo horario que el reloj de la sala de mi abuela. A las 3:13 escuché rezos en el pasillo del hotel. Varias voces. Mujeres. Hombres. Niños. Todos rezaban al mismo tiempo, pero las palabras no encajaban. Era como escuchar una oración conocida reproducida hacia atrás, con sílabas torcidas, con una cadencia imposible. Me tapé los oídos. Entonces alguien tocó la puerta. 3 golpes. Luego la voz de mi abuela. Mija, abre. Ya casi terminamos. No contesté. Solo di amén. Apreté los ojos. Mariana, dijo ahora la voz de mi mamá. Di amén y se acaba. Me mordí la mano para no gritar. Los rezos aumentaron. No venían solo del pasillo. También del baño. De la ventana. Del techo. De debajo de la cama. Y entre todas esas voces, escuché una voz pequeña. La mía. Mi voz de niña. Yo sí dije amén. Después, silencio. No recuerdo haberme desmayado, pero desperté en el piso al amanecer. Ese día fui directo con el padre Tomás. La iglesia de San Isidro seguía igual que en mi infancia, paredes blancas, bancas de madera, olor a flores viejas y humedad. El padre Tomás ya no era el sacerdote fuerte y serio que yo recordaba. Estaba encorvado, muy delgado, con manchas en las manos. Pero cuando dije mi apellido, levantó la mirada de inmediato. Usted es nieta de Elvira. Asentí. Necesito saber qué pasó en esa casa. El sacerdote miró hacia la puerta de la sacristía. Tu abuela me hizo prometer que no hablaría. Mi abuela está muerta. Eso no siempre significa que alguien se haya ido. Sentí que las piernas me fallaban. El padre me pidió que me sentara. Durante un rato no dijo nada. Solo respiró con dificultad, como si cada palabra tuviera que sacarla de un lugar muy profundo. Tu bisabuela, la madre de Elvira, era rezadora, dijo al fin. En los pueblos antes se llamaba a mujeres así cuando alguien estaba enfermo, cuando había muerto un niño, cuando una casa se sentía pesada. Rezaban novenarios, velorios, limpias con oraciones. La gente confiaba en ellas. ¿Y eso qué tiene que ver? Algunas personas creen que las oraciones son solo palabras. No lo son. Una oración es una puerta.
La dirección en la que la dices importa. No entendí al principio. Él continuó. Tu bisabuela empezó a practicar rezos invertidos. Nadie sabe quién se los enseñó. Decía que servían para deshacer males, para regresar enfermedades, para cerrar trabajos de brujería. Pero esas cosas no cierran nada, hija. Abren. Sentí náusea. ¿Qué abrió? El padre Tomás no respondió de inmediato. Algo que aprendió a esconderse en las voces de la familia. Me acordé de la puerta. De la voz de mi abuela. De mi voz de niña. ¿Por qué en mi familia? Porque alguien la invitó. ¿Quién? El sacerdote me miró con una tristeza antigua. Tú. Me levanté. No. Eras una niña. No. No lo sabías. No. Mi voz retumbó en la iglesia vacía. El padre bajó la cabeza. Cuando tenías 6 años te enfermaste mucho. Fiebre alta. Convulsiones. Los doctores decían que había que llevarte a la ciudad. Tu abuela, desesperada, pidió ayuda a su madre. Hicieron un rezo en el cuarto del fondo. Yo no recordaba nada de eso. O quizás sí. Una imagen me cruzó la mente como un relámpago, velas en el piso, mi abuela llorando, una mano fría sobre mi frente, voces rezando muy bajo, y alguien preguntándome si quería quedarme. Tu fiebre bajó esa misma noche, dijo el padre. Pero desde entonces la casa cambió. ¿Qué tiene que ver conmigo? El rezo no pidió que sanaras. Pidió que algo ocupara tu lugar hasta que la muerte pasara de largo. No podía respirar bien. Eso no tiene sentido. La muerte pasó de largo, Mariana. Pero lo que entró se quedó esperando que le devolvieran el lugar. Salí de la iglesia sin despedirme. No quería escuchar más. No quería creer nada. Pero mientras caminaba hacia la plaza, vi a una niña parada junto a la fuente. Tendría 6 años. Vestido blanco. Cabello oscuro. Me miraba fijamente. Era yo. Yo de niña. No una niña parecida. Yo. Parpadeé. Ya no estaba. Regresé a la casa de mi abuela esa misma tarde. No fui por valentía. Fui por enojo. Hay un punto en el miedo donde una parte de ti se cansa de temblar. Yo quería abrir ese cuarto, encontrar lo que fuera y terminar con todo. Entré con una linterna, una cruz que me dio el padre Tomás aunque yo no se la pedí, una botella de agua bendita y una bolsa con sal. Me sentía ridícula. Como si estuviera actuando en una historia que no podía ser mía. La casa estaba más fría que antes. El reloj de la sala seguía detenido a las 3:12. El altar estaba normal, excepto por una cosa. La foto de mi abuela ya no estaba al revés. Ahora estaba mirando hacia la puerta. Y sonreía. Fui directo al pasillo. La puerta del cuarto de los santos estaba cerrada. La cruz invertida seguía clavada sobre el marco. Metí la llave. Esta vez no hubo golpes. No hubo voces. Eso me asustó más. Abrí. El cuarto olía a encierro antiguo. Al principio solo vi estantes. Cajas. Imágenes religiosas cubiertas con telas. Veladoras negras. Rosarios colgados en clavos. Fotografías pegadas en las paredes. Entré despacio. La linterna iluminó el centro del cuarto. Había una silla pequeña. De niña. Atada con listones rojos. Sobre la silla había una muñeca de trapo con mi nombre bordado en el pecho. Mariana. La muñeca tenía la boca cosida. Alrededor de la silla, en el piso, había oraciones escritas a mano formando un círculo. Pero las palabras estaban al revés. No de cabeza. Invertidas letra por letra, como si hubieran sido escritas para leerse en un espejo. En una pared encontré fotografías familiares. Cientos. Todas tenían algo alterado.
En algunas, los ojos de las personas estaban rayados. En otras, alguien aparecía duplicado. En varias, mi abuela estaba de espaldas aunque todos los demás miraban a la cámara. Luego vi mis fotos. Desde bebé. De niña. De adolescente. De adulta. Fotos que nadie debería tener. Yo saliendo del trabajo. Yo en mi departamento. Yo dormida. Yo llorando después de mi divorcio. Yo sentada en un café. Yo en un supermercado. Yo frente a la tumba de mi abuela. En cada foto había una figura detrás de mí. A veces era una sombra. A veces una niña. A veces una mujer con mi cara. En la última fotografía, tomada ese mismo día frente a la iglesia, la figura estaba más cerca. Tenía la mano sobre mi hombro. Me giré de golpe. No había nadie. Entonces escuché la voz de mi abuela desde una grabadora vieja colocada en un estante. La cinta empezó a girar sola. Si alguien escucha esto, es porque yo ya no pude más. La voz de mi abuela sonaba débil. Cansada. Muy cerca del llanto. No sé cuánto tiempo logré mantenerla adentro. Mi madre decía que mientras hubiera oración, mientras hubiera sangre de la familia y mientras nadie dijera amén al rezo completo, la cosa no podría reclamar a la niña. La niña. Yo. Pero ya aprendió nuestras voces. Primero la de mi madre. Luego la mía. Después la de Rosa. A veces llama desde los cuartos. A veces se sienta a la mesa. A veces se aparece en las fotos antes de que pasen las cosas. La grabación crujió. Mariana, si vuelves a esta casa, perdóname. Yo te quise salvar. Pero tal vez lo único que hice fue dejarte una deuda. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La voz continuó, no abras la muñeca. No escuches el rezo completo. Y si la ves con tu cara, no le preguntes quién es. Eso le da permiso de responder. Detrás de mí, una voz dijo, ¿y si ya me preguntaste antes? Me quedé helada. No volteé. La voz era mía. Pero más joven. Más suave. La voz que tenía a los 6 años. Mariana, dijo. ¿Por qué te quedaste con mi vida? Las lágrimas me bajaron sin que pudiera detenerlas. No eres real, susurré. Tú tampoco deberías serlo. La linterna parpadeó. La puerta del cuarto se cerró de golpe. La grabadora siguió reproduciendo la voz de mi abuela, pero ahora la cinta parecía ir más lento. No digas, amén. Las fotografías de las paredes empezaron a moverse. No físicamente. La gente dentro de ellas se movía. Giraban la cabeza. Parpadeaban. Me miraban. Mi abuelo muerto abrió la boca en una foto antigua. Mi tía Rosa, en una imagen de boda, levantó una mano y señaló la silla del centro. La muñeca. La boca cosida empezó a humedecerse, como si algo respirara detrás de la tela. La voz de niña se acercó a mi oído. Solo tienes que terminar la oración. No sé por qué miré al piso. Las palabras invertidas comenzaron a acomodarse ante mis ojos. Como si mi mente pudiera leerlas sin querer. Era una oración. No voy a repetirla completa. No por miedo a que no me crean, sino porque todavía recuerdo cómo se sentía cada palabra entrando en mi cabeza, buscando una parte de mí que no debía abrirse. Tapé mis ojos, pero seguía viéndola. Tapé mis oídos, pero seguía escuchándola. La voz de niña rezaba lentamente. Al revés. Y cada frase hacía que algo dentro del cuarto respirara más fuerte. Busqué la botella de agua bendita en mi bolsa y la lancé hacia el centro del círculo. El vidrio se rompió. El agua salpicó la muñeca y las hojas del piso. El cuarto gritó. No la niña. No una persona. El cuarto entero. Las paredes se inflaron como pulmones. Las fotografías cayeron.
Las veladoras se encendieron solas con una llama azulada. Corrí hacia la puerta y tiré de la manija. No abría. La voz de mi abuela sonó desde la grabadora: quémala. La muñeca empezó a moverse. Primero un dedo. Luego la cabeza. La costura de la boca se abrió un poco. Desde dentro salió una respiración húmeda. Saqué el encendedor que llevaba para las velas y prendí una de las hojas del piso. El fuego tardó en agarrar, como si el papel estuviera mojado. Luego subió de golpe. La niña gritó detrás de mí: «No es tuyo». El fuego se extendió por el círculo. La muñeca se sacudió en la silla. La boca terminó de abrirse. Y entonces escuché mi propia voz, adulta, salir de esa cosa: «Amén». Todo se apagó. Desperté afuera de la casa, en el patio trasero, cubierta de ceniza. Había amanecido. El cuarto de los santos estaba quemado por dentro, pero el incendio no se extendió al resto de la casa. Los bomberos del pueblo llegaron después, avisados por un vecino que vio humo. Mi tía Rosa apareció llorando. Mi mamá llegó esa tarde. Nadie me preguntó demasiado. O quizás sí, pero yo no contesté. La versión oficial fue un cortocircuito. La casa no se vendió. Mi mamá decidió demolerla meses después. Dijo que era mejor terminar con todo. Yo estuve ahí el día que entró la maquinaria. Cuando la primera pared cayó, encontramos algo bajo el cuarto de los santos. No era un sótano. Era una fosa pequeña, cubierta con piedras. Adentro había huesos. De varios tamaños. El padre Tomás fue llamado. La policía también. Se habló de restos antiguos, de investigaciones, de cosas que nunca llegaron a nada porque en los pueblos las verdades profundas casi siempre se entierran 2 veces. Pero entre los huesos encontraron una caja metálica. Adentro había una libreta de mi bisabuela. Y una fotografía. En la foto se veía el patio de la casa, muchos años antes de que yo naciera. Mi abuela era joven. Mi bisabuela estaba sentada junto a ella. Entre las dos sostenían a una niña. La niña tenía mi cara. Detrás de la foto, escrito con letra temblorosa, había una frase: «La primera Mariana no sobrevivió». Desde ese día, mi mamá no volvió a hablar del tema. Mi tía Rosa se mudó lejos. Yo regresé a la ciudad e intenté seguir con mi vida. Durante un tiempo pensé que todo había terminado. Hasta hace 3 noches. Estaba en mi departamento, preparando café, cuando encontré una fotografía sobre la mesa. No estaba ahí antes. Era una foto impresa, vieja, con bordes blancos. Me mostraba a mí de niña, sentada en la silla del cuarto de los santos. La muñeca estaba en mis brazos. Pero la boca de la muñeca ya no estaba cosida. Y detrás de mí, mi abuela aparecía rezando. Al reverso de la foto había una oración escrita al revés. No la leí. La rompí. La quemé en el fregadero. Pero cuando las cenizas se enfriaron, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Del otro lado no había ruido. Solo una respiración pequeña. Después, una voz de niña dijo: «Ahora te toca rezar a ti». Colgué. Desde entonces, cada madrugada a las 3:12, escucho pasos en mi sala. No abren puertas. No tiran objetos. No gritan. Solo se detienen frente a mi cuarto. Y rezan. Muy bajito. Al revés. No sé cuánto tiempo me queda antes de entender la oración completa. No sé si mi abuela me salvó o si solo retrasó algo que empezó antes de que yo naciera. Lo único que sé es que ya no tengo fotos en mi casa. Ni espejos. Ni imágenes religiosas. Porque hace 2 noches, en el reflejo oscuro de la ventana, vi a una niña parada detrás de mí. Tenía mi cara. Mi vestido blanco. Y la boca cosida. Pero aún así sonreía.